Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Programa Tecnología Regencia en Farmacia. Módulo Biología Celular y Molecular. Presentación en PowerPoint de las 4 biomoléculas orgánicas. Presentado por Mara Delgado Nacasa. Tutora Luzmeri Bernal. 21 de marzo del 2017. Biomoléculas. También se les puede llamar macromoléculas o moléculas de la vida. Se basan en la combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos como el azufre y el fósforo. Hay 4 tipos. Glúcidos o carbohidratos. Los carbohidratos son también llamados hidratos de carbono. Glúcidos o azúcares son la fuente más abundante y económica de energía alimentaria de nuestra dieta. Están presentes tanto en los alimentos de origen animal como la leche y sus derivados, como los de origen vegetal, legumbres, cereales, harinas, verduras y frutas. Los más sencillos, pequeños, son llamados azúcares o glúcidos y son solubles en agua. Dan la energía sencilla de arranque y son los componentes estructurales. Son las biomoléculas las que más existen en la naturaleza. Se les puede definir como derivados aldehídos o cetónicos de alcoholes polivalentes, por lo que sus grupos funcionales son aldehído o cetona. Los carbohidratos se originan durante la fotosíntesis, mediante la cual se captura energía luminosa solar para convertirla en energía química que queda contenida en carbohidratos. El carbono es el elemento más abundante en las biomoléculas, constituye alrededor del 50% del peso seco de los seres vivos. Clasificación de los carbohidratos. Se calcula que cada año se forman 100.000 millones de toneladas de carbohidratos, los cuales se dividen en 3: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Monosacáridos, también llamados azúcares simples, que tienen una cadena no ramificada de 3 a 6 carbonos y no pueden fragmentarse en moléculas más pequeñas por hidrólisis. Clasificación. Por número de carbonos. 3 átomos de carbono, triosa. 4 átomos de carbono, tetrosa. 5 átomos de carbono, pentosa. 6 átomos de carbono, hexosa. Por la función. Grupo funcional aldehído, nombre aldosa. Por grupo funcional cetona, nombre cetosa. Los monosacáridos más comunes constan de 5 a 6 átomos de carbono, también un grupo de carbonilo en el carbono y grupos hidroxilos en la mayoría de los otros carbonos. La presencia de un grupo carbonilo hace que estos compuestos sean aldehídos o cetonas, dependiendo de su localización. La glucosa es un azúcar de 6 carbonos que tiene la estructura de un aldehído. La fructosa, carbohidrato de las frutas, es un monosacárido de 6 carbonos con una estructura de cetona. 3 monosacáridos comunes: la glucosa, galactosa y fructosa. Todos tienen grupos hidroxilo. La glucosa y la galactosa tienen funciones aldehído y la fructosa tiene un grupo cetona. Monosacáridos. Se clasifican de acuerdo con el grupo funcional que poseen. Los que tienen una función aldehído se llaman aldosas y los que tienen una función cetona se denominan cetosas. Por lo tanto, la glucosa es una aldosa y la fructosa es una cetosa. Aunque la figura que representan como compuestos de cadena abierta para mostrar las funciones aldehído y cetona, existen también como moléculas cíclicas cuando se encuentran en solución acuosa. Ciclación de la fructosa a glucosa, glucosa, galactosa. Estructura cíclica de la glucosa, galactosa y fructosa. La glucosa y galactosa representan como anillos de 6 miembros. La fructosa se muestra como un anillo de 5 miembros. Monosacáridos. Hablamos de 3: glucosa, fructosa o leguminosa y la galactosa. Empecemos con la glucosa. Es el azúcar más común y de mayor importancia en el metabolismo celular. Se encuentra en uvas y otras frutas. Fructuosa o leguminosa. Se encuentra en las frutas carnosas como azúcar natural y es la más dulce. Galactosa. No se encuentra solo en estado natural, se requiere hidroxilizar en la lactosa por separado de la glucosa en la leche. Disacáridos. Formados por 2 monosacáridos, los disacáridos más comunes son sacarosa, formada por glucosa y fructuosa. A la sacarosa se le llama también azúcar común. La lactosa
que está formada por glucosa más galactosa, es el azúcar de la leche, tiene poder reductor. Y la maltosa, isomaltosa, trealactosa y celobiosa, que está formada por glucosas más glucosa. Polisacáridos. 3 monosacáridos forman trisacáridos y así sucesivamente hasta obtener los llamados polisacáridos. Son carbohidratos formados por la unión de muchos azúcares simples en una sola cadena larga o en cadenas ramificadas, usados por las plantas y animales como reservas de energía. Los más comunes en los seres vivos son la celulosa, el almidón, el glucógeno y la quinina. Más adelante vamos a hablar de estos 4 grupos. Celulosa. Formada por glucosas unidas fuertemente, se encuentra en las paredes celulares de todas las plantas y funciona como estructura, soporte y protección en raíces, tallos o cortezas. Nosotros no podemos obtener energía de las glucosas que se forman, ya que no tenemos las enzimas necesarias para descomponerla. Almidón. Son cadenas de glucosa unidas linealmente, almacenada en plantas, granos y semillas y tubérculos como la papa y el camote. Es soluble en agua. El almidón está formado por 2 polímeros de diferente estructura. Amilosa. Son cadenas formadas por moléculas de glucosa unidas mediante enlaces glucosídicos, adoptan una disposición helicoidal, suelen constituir del 25 al 30% del almidón. Amilopectina. Constituye el 70-75% restante, también está formado por moléculas de glucosa, aunque en este caso conforma una cadena altamente ramificada por medio de enlaces glucosídicos. Glucógeno. Son cadenas de glucosa ramificadas, almacenado como reserva en los animales, es muy soluble. Quitina. Son cadenas de glucosa que forman el exoesqueleto de artrópodos, hongos, etc. Lípidos. Vamos a mirar la segunda biomolécula que corresponde a los lípidos. Lípidos grasas. Son compuestos orgánicos formados básicamente por una molécula de glicerol, glicerina, y 3 moléculas de ácidos grasos, siendo la fórmula general así: CH3, CH2N, COOH. Características de los lípidos. Forman un grupo heterogéneo de compuestos en los seres vivos porque pueden presentar diferentes características físico-químicas que dependen mucho de la identidad y posición de los ácidos grasos que los formen. Grasas. Se les llama grasas a los lípidos sólidos a temperatura ambiente, característicos como reserva animal, por ejemplo el sebo. Por lo general son grasas saturadas. Aceites. Las grasas no saturadas también tienen puntos de fusión más bajos que las saturadas y casi todas son líquidas a temperatura ambiente. Generalmente se les llama aceites y son comunes en las células vegetales. Otras características: son depósitos ricos en energía potencial, son apolares, son hidrofílicos, saponifican rompimiento de los enlaces entre los ácidos grasos y el glicerol. Triacilglicéridos. Es el grupo más abundante de lípidos en los seres vivos. Los conocemos comúnmente como triglicéridos. Se componen exclusivamente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Fosfoglicéridos. Su molécula de glicerina tiene 2 de sus grupos alcohólicos esterificados por ácidos grasos y 1 por ácido fosfórico. Fosfoglicéridos. También se les conoce como fosfolípidos. Poseen una cola hidrofóbica formada por 2 cadenas de ácidos grasos y una cadena hidrofílica representada por el ácido fosfórico. Esfingolípidos. Se forma por una molécula de ácido graso, esfingosina, y una cabeza polar variable. Los más importantes son esfingomilinas, cerebrosidos y ganglósidos. Esteroides y terpenos. Son lípidos no saponificables derivados de bloques constitutivos comunes de 5 átomos de carbono, por lo que son grupos de compuestos relacionados. En general, los esteroides existen en cantidades escasas, no así los esteroles, que son abundantes en animales como el colesterol. Esteroides y terpenos. También hablemos de los terpenos, que se encuentran en los aceites esenciales de vegetales como el limón, el mentol, el alcanfor,
De los terpenos se sintetizan las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Función de los lípidos. Lípidos, fosfoglicéridos. Función: intervienen en la estructura de las membranas dándoles una función de cierta impermeabilidad y protección. Esfingolípidos. Función: son componentes estructurales abundantes en tejido nervioso, principalmente en cerebro, también se hallan en membranas de célula animal y vegetal. Triglicéridos o triglicéridos. Función: además de ser una reserva alimenticia en los animales, forman un abrigo protector contra el frío o el calor. Ceras. Función: se incorporan en las estructuras de protección vegetal para impermeabilizarlas o como la cera de las abejas. Lípidos. Función: componentes estructurales y reserva energética. Vamos a hablar de la tercera biomolécula, las proteínas. Son compuestos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden también contener azufre, fósforo y raras veces algún elemento metálico como calcio, yodo, etc. Su molécula es gigantesca y muy compleja macromolécula, formada a su vez por moléculas más sencillas, los aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas. Aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades químicas o bloques de construcción del cuerpo que forman las proteínas. Las sustancias proteicas constituidas gracias a estos 20 aminoácidos forman los músculos, tendones, órganos, glándulas, las uñas y el pelo. Existen dos tipos principales de aminoácidos que están agrupados según su procedencia y características. Estos grupos son aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Aminoácidos esenciales y no esenciales. Esenciales: la arginina, lisina, histidina, leucina, isoleucina, valina, fenilalanina, triptófano, tionina, metionina. Y los no esenciales: entre estos tenemos la alanina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina y tiroxina. Tipo de aminoácidos. Aminoácidos esenciales. Entonces, de los que hablábamos anteriormente, ¿qué son? Se llaman aminoácidos esenciales aquellos que no pueden ser sintetizados en el organismo, y para obtenerlos es necesario tomar alimentos ricos en proteínas que los contengan. Nuestro organismo descompone las proteínas para obtener los aminoácidos esenciales y formar así nuevas proteínas. ¿Qué son los aminoácidos no esenciales? Los aminoácidos no esenciales son aquellos que pueden ser sintetizados en el organismo a partir de otras sustancias. Aminoácidos esenciales. Arginina. Función: está implicada en la conservación del equilibrio de nitrógeno y dióxido de carbono. También tiene una gran importancia en la producción de la hormona del crecimiento, directamente involucrada en el crecimiento de los tejidos y músculos y en el mantenimiento y reparación del sistema inmunológico. Histidina. Función: en combinación con la hormona de crecimiento HGH y algunos aminoácidos asociados, contribuyen al crecimiento y reparación de los tejidos con un papel específicamente relacionado con el sistema cardiovascular. Isoleucina. Función: junto con la leucina y la hormona del crecimiento intervienen en la formación y reparación del tejido muscular. Leucina. Función: junto con la isoleucina y la hormona del crecimiento HGH interviene en la formación y reparación del tejido muscular. Lisina. Función: es uno de los más importantes aminoácidos porque, en asociación con varios aminoácidos más, interviene en diversas funciones, incluyendo el crecimiento, reparación de tejidos, anticuerpos del sistema inmunológico y síntesis de hormonas. Metionina. Función: colabora en la síntesis de proteínas y contribuye el principal limitante en las proteínas de la dieta. El aminoácido limitante determina el porcentaje de alimento que va a utilizarse a nivel celular. Fenilalanina. Función: interviene en la producción del colágeno, fundamentalmente en la estructura de la piel y el tejido conectivo, y también en la formación de diversas neurohormonas.
Triptófano. Función. Está implicado en el crecimiento y en la producción hormonal, especialmente en la función de las glándulas de secreción adrenal. También interviene en la síntesis de la serotonina, neurohormona involucrada en la relajación y el sueño. Valina. Función. Estimula el crecimiento y reparación de los tejidos, el mantenimiento de diversos sistemas y balance de nitrógeno. Treonina. Función. Junto con la metionina y el ácido aspartico ayuda al hígado en sus funciones generales de desintoxicación. Ahora vamos a hablar de los aminoácidos no esenciales. Tenemos a la alanina. Función. Interviene en el metabolismo de la glucosa. La glucosa es un carbohidrato simple que el organismo utiliza como fuente de energía. Asparagina. Función. Interviene específicamente en los procesos metabólicos del sistema nervioso central. Ácido aspartico. Función. Es muy importante para la desintoxicación del hígado y su correcto funcionamiento. El ácido aspartico se combina con otros aminoácidos formando moléculas capaces de absorber toxinas del torrente sanguíneo. Serina. Función. Junto con algunos aminoácidos mencionados interviene en la desintoxicación del organismo, crecimiento muscular y metabolismo de grasas y ácidos grasos. Prolina. Función. Está involucrada también en la producción de colágeno y tiene gran importancia en la reparación y mantenimiento del músculo y huesos. Cisteína. Función. Junto con la cisteína está implicada en la desintoxicación principalmente como antagonista de los radicales libres. También contribuye a mantener la salud de los cabellos por su elevado contenido de azufre. Tiroxina. Función. Es un neurotransmisor directo y puede ser muy eficaz en el tratamiento de la depresión en combinación con otros aminoácidos necesarios. Glutamina. Función. Nutriente cerebral e interviene específicamente en la utilización de la glucosa por el cerebro. Ácido glutamínico. Función. Tiene gran importancia en el funcionamiento del sistema nervioso central y actúa como estimulante del sistema inmunológico. Glicina. Función. En combinación con muchos otros aminoácidos es un componente de numerosos tejidos del organismo. Propiedades de las proteínas. Son compuestos de elevado peso molecular, algunas de ellas tienen molécula gigantesca como la albumina, algunas se disuelven en agua, se coagulan, se precipitan por la acción de bases, ácidos, alcohol, temperaturas elevadas, mayores a 70 grados centígrados, concentraciones salinas. Esta precipitación es irreversible. Funciones de las proteínas. Vamos a dar a conocer las funciones de las proteínas. Globulares. La función es estructural. Colágena, elastina, queratina. La función es protectora. Hormonas como la insulina. La función es reguladora. Hemoglobina. La función es transportadora. Miosina, actina. Las funciones son contráctiles. Anticuerpos. Las funciones son inmunitarias. Las enzimas. Las funciones son catalíticas. Y cadena B de hemoglobina, las funciones son informativas. Vamos a hablar de la cuarta biomolécula, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Friedrich Michel en 1869. Ácidos nucleicos. Son componentes celulares en los que radica la clave de la transmisión de las características hereditarias. Los ácidos nucleicos son el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. Son compuestos de elevado peso molecular y de estructura muy compleja, formada por la condensación de cientos o miles de unidades menos complicadas llamadas nucleótidos. Los ácidos nucleicos son una sustancia de enorme significado para la célula y para la vida misma, porque en el acomodo de sus unidades o nucleótidos radica toda la información hereditaria. Estructura de los ácidos nucleicos. Los monómeros o nucleótidos forman a los ácidos nucleicos, están formados a su vez por el grupo fosfato y un azúcar de 5 carbonos o pentosa. Se une a una base nitrogenada púrica o piridímica. El azúcar puede ser de dos tipos: el ácido en el desoxirribonucleico o ADN,
la pentosa será desoxirribosa. Si la pentosa es ribosa, el ácido es el ribonucleico. Vamos a hablar ahora del nucleótido formado por fosfato, desoxirribosa y la base nitrogenada. Ahí miramos el fosfato, la base integrada y la pentosa. ADN. Sabemos que el principal componente de los cromosomas es el ADN, que es el ácido en el que básicamente radica la información hereditaria. A su vez, cada cromosoma se encuentra integrado por unidades de materia hereditario que se llaman genes. La estructura del ADN fue descubierta en 1953 por Watson y Crick en Cambridge, Inglaterra. La molécula del ADN está formada por dos largas cadenas de nucleótidos colocados en forma de espiral paralela. Son estructuralmente independientes. ARN es el ácido ribonucleico o ARN, además de que la pentosa es ribosa, la base timina que forma al ADN es reemplazado por el uracilo. Por otra parte, la molécula del ARN está formada por una sola banda de nucleótidos. Se conocen tres tipos de ARN: el ribosomal, que se encuentra formando a las ribosomas, representa aproximadamente el 80% del total del ARN celular. El ARN de transferencia representa el 15% del ARN celular y se localiza en el citoplasma. Y el ARN mensajero se forma en el núcleo bajo las órdenes del ADN y la presencia de la enzima ARN polimerasa. La transcripción que pasa del ADN al ARN se hace por fragmentos ternas o tripletes. Después de muchas investigaciones se encontró que la síntesis de proteínas se lleva a cabo por medio de ternas de las bases nitrogenadas de nucleótidos. Cada terna representa la unidad del mensaje que determina un aminoácido. La información necesaria para la construcción de una proteína pasa del ADN al ARNM. El ARNT localiza los aminoácidos. Recuerda que son unidades que forman a las proteínas, que se encuentran en el citoplasma y los transfiere a los ribosomas, donde cada aminoácido es colocado en el lugar que le corresponde. Los aminoácidos son ensambladas por el ARNR para formar cadenas de aminoácidos llamados polipéptidos, que a su vez formarán a las proteínas. Por un tiempo fue difícil conocer con precisión el mecanismo de codificación de los aminoácidos, ya que si solo son 4 bases nitrogenadas y 20 aminoácidos, no lograba precisarse la forma como se organizaban estas. Después de muchas experiencias se encontró la clave de su funcionamiento. El ARN utiliza 3 bases o triplete para cada aminoácido, con lo que resultan 64 combinaciones de bases nitrogenadas, es decir, 64 tripletes llamados codones. El ARN, la banda de polinucleótidos, sale por los poros de la membrana nuclear al citoplasma. Recordemos que existen 3 tipos de ARN. El ARN mensajero lleva la secuencia en la que deberán colocarse los aminoácidos porque es código genético que se copió del ADN sin ningún cambio. Este proceso se llama transcripción. El ARN mensajero, una vez que ha salido del núcleo y está en el citoplasma, se une a un ribosoma formado por el ARN, ribosoma ARNR, que es el lugar donde se sintetizan las proteínas uniéndose a los aminoácidos. El ARN de transferencia reconoce y transfiere los aminoácidos del citoplasma a los ribosomas. Estos proceden de las proteínas de plantas y animales utilizados como alimento. El código genético es prácticamente una clave mediante la cual se rigen las combinaciones de los 4 diferentes nucleótidos, como si se tratara de un lenguaje genético que con solo 4 letras nucleótidos forman todas las palabras del mensaje hereditario, el cual es diferente en todas y cada una de las especies de los seres vivos que existen en nuestro planeta. Basta que se repitan o se cambien de lugar las letras nucleótidos
para que la interpretación sea diferente. Utilicemos cualquier ejemplo. ¿Cuántos mensajes diferentes pueden darnos las 4 letras de la palabra Mara? Mara, arma, rama, AMRA, AMRR, AAA, MMM, RRR, etc. Cualquier error o cambio de código genético recibe el nombre de mutación. Mediante la duplicación del ADN se perpetúa la información hereditaria de cada una de las especies, ya que como vimos se producen copias idénticas de este, por lo que la información genética se reside en el orden de los nucleótidos. Código genético dependerá no solo de la formación de proteínas específicas, sino el resto de las características de cada célula o individuo. El ADN y la duplicación del ADN también se conoce con el nombre de replicación, que básicamente consiste en una autocopia. Cuando el ADN va a duplicarse, las bandas espirales que simulan los pasamanos de la supuesta escalera del caracol se estiran. Duplicación del ADN. Aquí se mira claramente en la imagen la cadena y cómo empieza a duplicarse. Posteriormente se abren poco a poco en forma parecida a una Y al revés. Recuerda que existen 4 diferentes tipos de nucleótidos, dependiendo de la base nitrogenada que contengan. Cada banda del ADN sirve como molde para los nucleótidos que la conforman se unan de acuerdo a su base nitrogenada o a los nuevos nucleótidos que les correspondan. Lo que también dependerá de las bases de estos, es decir, que solo podrán unirse adeninas con tiaminas, guaninas con citosinas. Al final de este proceso resultarán 4 bandas. Cada cromática o cromosoma hijo tendrá un ADN, una banda vieja y otra nueva. A continuación presento las referencias bibliográficas de donde tomé los conceptos y las imágenes para realizar esta presentación. Muchísimas gracias.